Tu investigación es tan sugerente que tocas aspectos que en filosofía se conoce como metafísica, ontología, aparte de la ética, la axiología, los valores. Yo quiero empezar esta segunda parte con un aspecto muy interesante que previamente ya habíamos conversado. En la, en la forma de pensar andina, ¿la vida es materia o la materia es vida? La vida es... La vida se puede hacer materia o la vida se puede hacer algo inmaterial, puede estar suelta. O sea, lo permanente es la vida, el ánimo. Eso es lo permanente. ¿Y este ánimo podía ser identificado con alguna deidad? No, o sea, toda deidad tiene ciertas partes del ánimo. O sea, los ánimos son muchos, son miles, son millones, ¿no? Y lo que se representa a veces como deidades refleja un aspecto de alguno de ellos. ¿Quieres decir entonces que incluso los dioses serían después de la vida? Claro. O sea, hay que entender por qué se habla de dioses y por qué, por ejemplo, en el caso de los griegos u otros, hablan de inmortales. Los estás midiendo con tu propia vara. Alguien que vive más tiempo que tú es un inmortal. O sea, el mundo andino no es que no tuviera dioses, los tenía, pero sobre los dioses estaba la vida. No, es que no hay dioses. O sea, ¿cómo decirte? No hay chamanes, pues. Hay Achak. Cada uno tiene su nombre. El Apu El Apu sí, el Apu es uno que está mandando en un determinado momento. no es una divinidad, No es una divinidad. no es un espíritu. Es algo parecido a un espíritu, pero que nosotros le llamamos ánimo. Ah, Es el que comanda en determinado momento. ese ánimo participa de la vida, pero no es la vida. Ese ánimo es vida, es una forma concreta como la vida se está manifestando. Mientras que la vida es la fuente de todos los ánimos. Claro, o sea, la vida toma todas las formas que... Va a tomar todas las formas que sea. O sea, el origen mismo sería la vida, La vida. La el vida. equivalente al ser griego. Claro, lo que pasa es que el ser griego se limita porque ser es lo que existe. Y nosotros entendemos que la vida también deja de existir y sigue habiendo vida. O sea, es O lo sea, que existe y lo que no la existe. noción, claro, la noción de ser está ligado a la existencia, Ajá, está ligado a la materia. ya. En cambio, nosotros decimos deja de existir. Quiere decir entonces Está, que la vida estaría abarcando el ser y la nada. así es, eso que le llaman nada. Ya. Eso que le llaman nada, eso es vida. ¿Y qué relación tendría la vida con la serpiente cósmica? ¿La serpiente cósmica sería la vida o la manifestación material de la vida? La serpiente cósmica es una manera de ver la vida, porque la trayectoria de la serpiente cósmica, que es parecida a la trayectoria de la Maru, parece que es una de las formas como se mueven los ánimos cuando están sueltos. Eso que hacen, en fin, esos movimientos que uno los ve, que son movimientos de una agilidad, de una flexibilidad extraordinaria. Y que generan la materia. Y que cuando dos ánimos se comienzan a tratar de vincular, el hecho de tratarse a vincular hacen que se requieran, aparece el cariño. Eso es lo que genera la materia. Esta idea O sea, de... los ánimos que están sueltos van a tratar de vincularse. El hecho de vincularse Ajá. hace que la vida se concrete. Y una forma de concretarse es que adquiera forma de materia. casi un esquema empedocleano. Claro, es la misma noción que de Empedócles. ¿No te parece muy coincidente el esquema ontológico o filosófico o de Pachayachay de los andinos con el esquema empedocleano? No, es que todos los pueblos del mundo saben cómo es el mundo. Empédocles es lo mismo que el Tao. El Tao te dice que existe el mundo, pero también existe el mundo que no tiene formas. Y en ese mundo que no tiene formas está el origen de las formas. Todos los pueblos han sabido cómo es el mundo.
y lo saben, sino que están en forma más o menos ocultas. Y en la India también, y te vas a Mongolia también, te vas al África subsahariana también. Entonces los ánimos cuando se encuentran producen una especie de vibración y esta vibración da lugar a las formas del mundo, a las formas materiales del mundo. Claro, es en eso se habla de cosas cuánticas. Imaginémonos esa que llaman la serpiente cósmica o el amaru, ¿no? O una lagartija que camina, esa forma de caminar, esa forma que hace que alguien camine o avance sin tener pies. ¿No es cierto? Es el propio movimiento que hace. Parece que esa es una de las maneras como los ánimos se mueven cuando el mundo no existe. Entonces, en determinado momento, un ánimo adquiere curiosidad por otro ánimo. Entonces, uno va a poner esta ruta, el otro va así, este trata de tener curiosidad y viceversa. Entonces, hacen el esfuerzo por mirar al otro. En ese esfuerzo por mirar al otro, en esa manera de girar, que es el cariño, porque uno quiere al otro, ¿no? Al momento de girar, comienzas a vibrar. ¿No? Es simplemente el esfuerzo haces que tengas que vibrar. Por eso es que la vibración está en el origen de la formación de la materia. Por eso es que las vibraciones, si quieres, a veces la miran a la materia y dicen son puras vibraciones, claro. Esta explicación tiene un gran parentesco con la teoría de las supercuerdas. Sin embargo, más que las supercuerdas, tú encontrarías un enlace umbilical profundo con la explicación mítica. ¿A qué te refieres con explicación mítica? Aquello que tiene forma de relato narrativo. Claro, o sea, nosotros tomamos el mito tal como es, un relato. Para nosotros no es esa noción, entre comillas, de superstición. Es un relato fiel de lo que hay. Lo que pasa es que hay que saberlo escuchar. En el propio diccionario de Holguín, acá se hacen dos menciones a lo que sería el mito. Aguarricuni y aguacticini. La raíz de aguac es tejido. Y acuac, con K final, también es ver. ¿No? Entonces, es como yo cuento lo que veo. Y Holguín lo define como esos relatos, ¿no? Fantásticos que cuentan los indios acá de las cosas que suceden. Qué interesante, porque esto nos remitiría a una diferencia profunda con la filosofía griega a partir de Parménides y de Platón, que allí se conceptúa la filosofía como el desarrollo del concepto, mientras que tú estás hablando del ver. Es decir, habría, si me permites, habría una filosofía del ver, del mirar, del, permíteme emplear el término, del casi intuir el mundo como en sus formas originales. Y sobre eso, si así fuese entonces el Pachayachay, una captación casi intuitiva del mirar la esencia del mundo, entonces, si esto es así, lo podrían hacer cualquier runa o habrían seres especiales con uso de alucinógenos o con meditaciones desconocidas que podríamos llamar trascendentales, etcétera, etcétera, que eran capaces de llegar a este conocimiento. Digamos, ¿quién toca bien una flauta? El flautista. ¿Todos pueden ser flautistas? No. Sí. ¿Todos? Todos pueden tocar la flauta. Mientras ejerzan. Pero unos lo pueden hacer, como dirían en griego, teniendo esa virtud que se llama la letre, la maestría. Lo que nosotros llamamos el trome. Recuerda que trome es una abreviación de maestro, dicha al revés. ¿No? Ese es el mismo concepto. Entonces, hay personas que tienen más predisposición a determinado aspecto. Uno pinta mejor, uno cocina mejor,
uno corre mejor, uno silba mejor, ¿no? Cada uno hace diferentes. Ahora, uno puede llegar, dice, y yo, en mi caso, ¿yo por qué estoy acá? Yo desde muy chico siempre, no sé por qué, he tenido cierta atracción. Yo leo sonidos y nadie me enseñó a leerlos, que yo sepa. Entonces, yo no puedo pedirle a otro que lea, como yo no puedo pedirle tocar un instrumento musical. Yo siempre te digo, he tratado de aprender, nunca he podido aprender a tocar un instrumento musical. Ahora, eso es una cosa, ¿no? Igual, uno tiene un perro que salta bonito, uno juega mejor, una planta da frutos mejores que otros, etc. O sea, cada organismo tiene cualidades. Ahora, lo otro es cómo yo me voy emparentando con otros organismos, ¿no? Para aumentar mis cualidades. Hay tiburones, muchos tiburones, que han hecho una simbiosis que le llaman, un emparejamiento, con un pececito chiquito. Y ese pececito les va indicando y les da comida. Ese es un ojo más del tiburón, ¿no? Entonces acá uno se emparenta con plantas, se emparenta con estos. Entonces, uno se emparenta con ciertas plantas y adquiere las cualidades de la planta. Yo me puedo emparentar con el ayahuasca, ¿no? El ayahuasca tiene cualidad de que te permite, como dicen, es la madre de las plantas, te permite llegar a las raíces de las plantas. Entonces, para algunos procesos, tú tienes, a veces para tratar algunos daños, a veces tú tienes que desarmar un humano y volverlo a armar, ¿no? Entonces, eso que llaman de alucinógeno es lo mismo. Yo estoy en exámenes y voy a comer más comida con maíz, porque sé que el maíz me va a dar mucho más agilidad, voy a estar más lúcido, ¿no? Si yo quiero engordar, voy a comer más papa, ¿no? Entonces, cada planta o cada organismo tiene sus preferencias. Entonces nos digamos a eso. Y no son solamente esas decidencias. O sea, no es solamente las plantas, o sea, no solamente son los hijos de la tierra, es la tierra misma. La tierra cuando se presenta como calor, sabes que más caliente te va a dar ciertas características o más frío te va a dar otras. Cierto, el agua, el líquido, cierto líquido te va a dar ciertas características, cierta sequedad te va a dar otras. O sea, es formas, o sea, cada una de las formas en las que se presenta la materia, ¿no? Te puede dar características diferentes. Justamente en eso consiste el Pachayachay, el conocer el mundo, el saber qué pasa con el agua. Si yo no sé qué pasa con el agua, no puedo hacer ni siquiera una irrigación. Entonces yo tengo que saber qué pasa con el agua cuando recorre con medio grado de inclinación y cuando cae con 85. Con 85 lo dejo 10 minutos y me rompe una roca, ¿no? Entonces, el saber cómo se comporta cada uno de las formas en que se presenta la materia me permite poderlo hacer. Y lo mismo, el saber lo que hacen los demás hijos de la tierra me permite tener más facilidades para una cosa u otra. Justamente en tu primer capítulo, donde hablas del Ayu como telar del mundo andino, allí estás desarrollando las explicaciones que acabas de dar. La vida genera los ánimos, estos ánimos se entrelazan, vibran y producen las formas del mundo. Casi es como el quipu, que es el entrelazamiento de la cuerda en una determinada dimensión y densidad y color y tiene un significado específico. ¿Qué comentario harías al respecto sobre los quipus? Bueno, los quipus es una manera como se aprendió a repetir lo que era el mundo.
En una de las maneras de entender el mundo, entiendes que el mundo es un vestido, es un tejido de tejidos, ¿no? El mundo está suelto, comienza en determinado momento, cuando comienzan a girar entre ellos se hila. Una vez que se forma un hilo, se enlazan dos hilos paralelamente y se forma una cuerda. Dos hilos están enlazados, ¿no? Y que producen una cuerda, no han agregado nada materialmente. Sin embargo, la cuerda es más sólida que el hilo. Y cuando tú cruzas o tejes cuerdas, es porque estás poniendo cuerdas en 90 grados. Y ese solo hecho produce un tejido. Y igual, después tú pones telas en diferentes formas y haces un vestido. Entonces, esa es una forma como uno explica cómo es el mundo. Y ese es el ayu. Y eso es no solamente el ayu, el vestido es todo lo que somos ahora. Pero además de eso, en el caso del quipu, el quipu es una explicación sobre la forma de las cuerdas, porque ahí no hay tejido. Entonces el quipu, que es un cordel así, con otros, entonces es una forma como están explicados estos. Y el ayu, que eso es lo que a veces no hacen, el ayu es cómo se enlazan todos los hijos de la tierra con la tierra en un determinado ámbito. Lo que nosotros llamamos ayu acá, en México se llama calpuli, en Mongolia se llama urdu. En cada parte del mundo esto tiene un nombre, ¿no? Canadá proviene de Canadá, que es justamente el nombre del pueblo, de ese pueblo pequeño, lo mismo que un clan. Bueno, entonces, la tierra engendra y cría hijos. Pero ¿dónde los cría? No los cría en todo el planeta Tierra, sino que esos hijos de la Tierra, que están relacionados con la Tierra, se agrupan. ¿Y se agrupan dónde? En uno de estos grupos, como el ayu. Bueno, ¿y qué características tiene que tener? Lo primero es que tiene que ser ese ámbito donde se han juntado animales y plantas y la tierra, tiene que producirte lo necesario para vivir. Si quieres, tiene que ser autosuficiente. Es lo que los griegos, Aristóteles entre otros, explican de la autarquía. Lo que pasa es que la autarquía la interpretan más como si uno quisiera vivir aislado del mundo. No, el criterio es que ese ámbito determinado, de tantos kilómetros, etcétera, con tales animales y tales plantas, permite que todos estos vivan bien. ¿El telar del mundo abarca el ser y la nada? Sí, pero entonces, ese es el primer criterio en el ayu, ¿ya? Que tengas lo suficiente para vivir. Y lo segundo es, que hay que entenderlo bien, ¿para qué te agrupas? Te agrupas para vivir, es decir, para vivir bien. Y eso también lo dice Aristóteles. O sea, no es solamente ahora Ecuador y Bolivia que dicen, oye, vivamos bien. Nos estamos agrupando no por una cuestión ideológica, etc. Nos agrupamos para vivir bien. Es el momento en que se generan más bienes, ¿no? Y cuando tú dices, si ese telar implica la nada, sí. Si es que entiende, a ver, si yo me digo, yo voy a explicar el mundo a partir de las formas, pero al explicar el mundo a partir de las formas, también voy a incluir cuando el mundo no tiene formas. Entonces, en ese sentido, tú puedes decir, el telar del mundo implica a todos. Voy a explicar cuando está tejido, pero también cuando deja de destejerse. Es como decir, voy a explicar el día,
Pero la explicación que voy a hacer el día comprende el día, donde está el sol, y también cuando deja de estar el sol, o sea, la noche. ¿No? O voy a explicar la materia, entonces voy a explicar la tierra, pero esa tierra es la tierra como sólido, ¿no? Como líquido, como gaseoso, como plasma, ¿no? En ese sentido. ¿Ese era el sentido de la muerte en el mundo andino? No hay muerte, simplemente te despides, te vas al otro lado. ¿Aluku? ¿Aluku Pacha? En este caso sí podría ser el Ucupacha. ¿Y qué es lo que se va al Ucupacha? ¿El ánima? Los ánimos se van porque dejas de tener materialidad. ¿Y esos ánimos que se van conservan la personalidad individual, por ejemplo, de un manco inca, de un pachacute? Claro, pero imagínate, cada uno está formado por decir, por 1.000 millones de ánimos. Cada ánimo tiene su personalidad. En ese personaje que existió se juntaron. Se van a volver a juntar después. Pero primero no van a ser todos igualitos los que se van a juntar. Como dice, creo, en un ejemplo por ahí, dice alguien, yo me voy a ir y voy a regresar como flor. O sea, cada uno de la vida que se genera, ¿no? Puede ser un humano, se repite un humano, pero ese humano va a ser diferente. Entonces, ¿qué sentido tenía conservar el cuerpo de Pachacute? No, ahí lo que pasa es que es una manera de tenerlo presente. Y hay maneras de tenerlo. Tú has visto, hay una forma de conservarlos que los llaman en forma fetal. Eso reproduce una semilla. Y es manera de recordar, como cuando tú escribes un documento. Entonces tú sabes que cada año lo vas a sacar, lo vas a investir de nuevo, lo vas a recordar y lo traes y después lo llevas y lo dejas. Eso significaría que en el Ucupacha no van personas, sino van semillas de la vida. Claro. Son los ánimos. En el segundo trabajo, tan interesante como el primero, habla sobre algunos saberes del mundo como ser pareja, hacer parejas. Sí. Esto nos da la idea de dualismo. Este dualismo tiene que ver con la vida, porque la vida más bien nos da la idea de monismo, de un solo principio del cual se derivan los dualismos. A veces hay que tomar ejemplos más cercanos. Tú dices que la vida viene de uno, o aparece que viene. Cuando tú has nacido, ¿qué cosa es lo que ha hecho tu madre? Bueno, se juntó con mi padre y me engendró. Ya, pero cuando apareciste tú en este mundo, tu madre te parió. Claro. ¿Qué significa parir? Venir al mundo, alumbrar. Estar Estar en el de mundo. dos. Ajá. Par. Par. Parir. Parir dos, claro. Entonces, no vienes de uno, vienes de dos. La vida se engendra cuando dos se enlazan. Yo tengo un hombre y una mujer. El solo hecho de que esos dos se enlacen, este hembra, este es macho, este es uno, este es uno. O sea que hay dos. Cuando se enlazan, ¿cuántos hay en estos que están enlazados? Hay tres. La hembra, el macho. ¿Y qué cosa es lo que se ha generado? Una pareja. La pareja es un organismo igualito que el hombre o que la mujer. Si Entonces, esto, uno enlazado con uno, te dan tres. si esto lo elevamos a un plano cósmico, no estrictamente antropológico, ¿cómo deberíamos concebir la pareja? ¿Hay pareja en el origen del mundo, en el origen de las cosas, en el origen de los ánimos? ¿O es que hay un principio sin pareja? No, es pareja. ¿Y cómo entender esa pareja de la vida misma?
O sea, ¿la vida es pareja con quién? ¿Con la vida misma? ¿Consigo misma? Es que A nivel cósmico. la vida en determinado momento se vuelve uno. Cuando todos los ánimos se tejen, se vuelven uno. Si es que se vuelven, de repente hay una parte de los ánimos que se quedan sueltos. Pero ¿los ánimos son antes que la vida o después de la vida? Los ánimos son la vida. O sea, hay una multiplicidad de ánimos. Así es. O sea, en el origen del mundo hay un caos. ¿Sí? O sea, la vida viene del caos. No viene, o sea, la vida no viene del caos. La vida, cuando no tiene forma, es caos. Cuando tiene forma, es materia. Es tejido. Y entonces un poco lo que yo decía antes, ¿de dónde viene ese criterio de lo dual, del pareja? Del respeto de un ánimo por el otro. Yo te considero a ti. Yo voy a tu casa y te saludo a ti primero. Y después saludo al otro. El darnos cuenta de cada uno, eso nos hace que hagamos, cada vez que nos vinculamos, hagamos pareja. Uno no hace un vínculo así genérico, pero es cada uno, con cada uno. Si en el origen era el caos, si en el origen era el caos, y Es si que no hay origen. no hay origen. En el origen de la materia está el caos. En el origen del caos está la materia. ¿De dónde sale el caos? Has tenido una materia que es un tejido, la destejes, la sueltas y aparece el caos. Casi un esquema aristotélico. La materia sin forma es caos. Claro. La materia sin forma es caos. Y cuando se encuentra o se entreteje, ya es materia con forma. Ya es algo, ya es mundo. No, siempre es mundo. Cuando tenga forma o no tenga forma, siempre es mundo. El mundo caótico y el mundo con forma. Claro. ¿Y a qué obedece que el caos tienda a la forma? ¿Por qué no se queda como caos? Por una cosa que veíamos que hace un rato, que todo cambia. La mutación. Claro, lo cambio. Cambio es vida. O sea, Cuando está como caos tiene que cambiar y se forma materia. Cuando entonces, está la materia tiene que cambiar y se forma caos. entonces, no sería la vida lo absoluto, sino más bien el cambio. Es que la vida y cambio es lo mismo. Es una manera de llamar a la vida. La vida es lo que está cambiando. Y el caos sería la vida. Y, Pero sin forma. Y la materia también, claro, y sin forma. O sea, decir cambio es decir ánimo. Es decir vida. Casi como decía Heráclito, todo fluye Claro, y cambia de forma. así es. Pero tú también hablas de florecer y encintar el mundo. Así es. Esto es ya el engendramiento de las formas. Eso es la manera como en cada momento la vida se hace plena. Porque la vida que está cambiando no es algo neutro, es belleza. Y lo que se enferma, Es porque ha sufrido un daño ¿de qué tipo? por un mal aire, por un mal camino. ¿O un mal encruzamiento de los ánimos? No creo que sea no me parece que sea que sucede. Hablaste de daño. ¿Qué cosa es un daño en el mundo andino? Algo que no te hace bien, ¿Y por qué no haría bien a uno? porque puede ir contra la vida o contra la plenitud de la vida. Cuando yo deshago algo que es bello, estoy haciendo un daño. ¿Hay algún fin determinado en la existencia? Uno podría decir qué cosa es lo que busca, el disfrutar. ¿Y el cosmos qué busca? Nada. No tiene propósito. Si no tiene propósito, ¿por qué engendra aparentemente formas con un aparente propósito?
No, es que todo engendra vida. Todo, materia o no materia engendran vida de manera constante, de manera constante. sin orden. Sin orden, pero ordenadamente. O sea, hay una secuencia. Puede haber una secuencia. En Pero puede aparecer una secuencia totalmente distinta. la mutación, lo que llama el lenguaje científico Claro, actual, así es. la mutación. Entonces, cuando en el siguiente ensayo hablas de Ayacucho, morada del alma, ¿de dónde proviene esta palabra cuando decíamos Ya. que no había alma? No. Esa palabra la puso quien ha escrito este ensayo concreto, que es de Pacho Tincopa. Ya. Eh, este escrito surge, yo había estado en Pucallpa y me tocó hacer una exposición, me pidieron en el Instituto de Cultura que hiciera una exposición y yo expliqué sobre lo que era Cunirraya Huiracocha. Esto motivó que un ayahuasquero allá, Agustín, no me acuerdo, Aguilar creo que se llama, nos hiciera una sesión de ayahuasca. Entonces yo regresé y en la casa esos días Pacho Tincopa iba a la casa muy seguido, ¿no? Le comenté que había estado, lo que había sucedido en Pucallpa, pero estaba por producirse el primer congreso de cultivos andinos en Huamanga. Entonces yo le manifesté a Pacho Tincopa que quería llevar algo, porque uno cuando va a un sitio lleva algo, ¿no es cierto? Y entre las cosas que le repetí lo que yo había dicho en Pucallpa, ¿no? ¿Qué cosa era Cunirraya Huiracocha? Cunirraya, la parte final de Cunirraya es Haya. Y Huiracocha es el equivalente, entre otras cosas, a espuma, a fertilidad. Entonces, si uno toma, por ejemplo, el año, en el momento que hay fertilidad, más fertilidad, es en diciembre, que es el momento en que Huiracocha está pleno, el sol está adulto, con la fertilidad grande. ¿Sí? En el momento en que el sol está más chiquito es en junio, está en su seno. Entonces, de diciembre a junio, si uno mira el sol, es el camino en que Huiracocha, o sea, esa capacidad de fertilidad, va regresando a su seno, que es Cunirraya, a Haya. Y de junio a diciembre, Haya comienza como Haya y se acaba transformando en Yaya, Padrío, fertilidad. ¿No? Si quieres, la semilla es Haya y Huiracocha, cuando esté en plenitud, el árbol es Yaya. ¿No? Entonces, esta explicación, que es una explicación de sonidos, se la hice a Pacho Tincopa. Y entonces Pacho me dijo, oye, entonces Ayacucho no es rincón de muertos. Y él, ahí saca el nombre, Ayacucho es morada del alma. Cucho es rincón, sitio que te acoge. Y Haya es más bien un equivalente del ánimo. O sea, si uno los comprende como capacidad de fertilidad masculina, el semen cuando logra su plenitud, la fertilidad del yaya, del padrío, ¿no? Es en diciembre. Cuando regresa a los testículos, es haya, ¿no? Es un refugio donde va. Cuando el semen está como semen en los testículos, es haya. Está el origen del ser que se va a crear. ¿Y no sería mejor entonces llamarlo refugio del ánima en vez de morada del alma? Yo preferiría, pero eso es lo que él escribió. Ajá.
Porque Pero tú preferirías refugio del ánima. del ánimo, O de o la del vida. ánima. O de la vida. También refugio de la vida es una de las maneras, es uno de los ánimos. Pero el ánimo te refleja vida, ¿no? El ánimo es uno de los elementos de la vida, justamente. Ánimo o las ánimas, ¿no? Ese sería el nombre. Entonces yo me acuerdo que juntos hicimos un escrito de 2 páginas, página y media o 2 páginas, ¿no? La mayoría hecho por él, porque él sí sabe quechua, yo no sé quechua, yo sé de sonidos nomás. Y en el congreso, en el primer congreso de cultivos andinos, ¿no? Que ha sido en el 95, nos dieron a los que tratábamos cosas de cultivos andinos, propiamente, una tarde. Y los que estaban acá, los 4 o 5 que éramos, me eligieron a mí para presentar. Y yo fui, comencé a leer esta cosita, diciéndoles, pues, oye, yo no sabía qué traerles, vengo acá a Huamanga, ¿no? Les voy a traer diciéndoles, pues, para a ver si entienden que Ayacucho no es eso que les han indicado, que es Rincón de Muertos, sino Morada del Ama. Tú sabes que no me dejaron acabar de leerlo. Me lo arrancaron y le sacaron fotocopia. Y hemos regresado varias veces. Y ese documentito de página y media, 2 o 3 meses después, se le ha hecho ese documento que está acá, que está hasta publicado afuera, que tiene 15 o 20 páginas, ¿no? Entonces, por eso que está ahí. Y está ahí porque es una manera de explicar cómo nosotros tejemos los sonidos, ¿no? Aparte de lo agradable de que es una reivindicación para los propios ayacuchanos y para los guamanguinos, ¿no? Sí, pues esta traducción nos lleva directamente al siguiente ensayo, que es el mestizaje, una historia para culturar runas. Claro. Y sobre esto se ha discutido bastante en nuestro país, sobre el mestizaje y la aculturación. ¿Cuál dirías tú que es el sentido profundo de este escrito? Es el de poner en evidencia, ¿no?, cómo se utilizan formas para mantenernos en situación colonial o de dependencia todavía. O de dominación. Y de dominación. ¿No? O sea, para nosotros una de las maneras de entender el mundo es que todo se hace pareja y que la pareja fructifica. ¿No? Pero no hay aquel Dios providente ni creador. No, no hay. Pero el mestizo, por definición, es un enlace que se hace que no es fructífero. El ejemplo de mestizo más claro es la mula. Se cruza un caballo con un burro, ¿no?, o una yegua con un burro, y la mula que sale, o el mulo, no da cría. Pero esto tendría... Entonces, esto sí, ha sido elaborado conscientemente por científicos americanos y algunos mexicanos para tratar de, digamos, desanimar y desorientar sobre todo a los mexicanos, pero a toda Latinoamérica. pero las mezclas en la cría de otras especies ha tenido mucho éxito. Por ejemplo, en caballos o en perros. Sin embargo, dejando el mundo animal y yendo al mundo humano, esta interpretación, y tú me corregirás, podría tener una tendenciosa interpretación sociológica, en el sentido de que estamos buscando razas puras, evitar el cruzamiento y poder estar incentivando un mundo fascistoide y totalitario, tipo buscando el tipo hitleriano. Claro, es que no, es que acá se plantea que hay maneras de enlazarse que no dan frutos y se dan en la vida. Pero nosotros sabemos, cuando se hace lo que te decía de un ayu, que están mezclados plantas y animales. Y justamente es ese enlace que se hace por consenso el que te genera un concierto. ¿No? Como dicen, el conjunto típico, el trío típico que te toca valses, en el caso peruano,
es en donde hay, como dicen, un negro, un cholo y un indio. Y eso no tiene que ver nada justamente con... Pero eso no es mestizo, Si no, es un concierto, porque se ha hecho consenso, da frutos. En cambio, la idea que hay en el mestizaje es decir, oye, ustedes se cruzan y no dan fruto, y no son capaces de generar vida, ¿no? Entonces ahí hay una situación maliciosa y perniciosa. entonces no estamos contra lo que decía Ricardo Palma. Cada quien tiene de inga y de mandinga. Así es. Esto nos lleva al el ensayo final de tu trabajo, que es Así es nuestro mundo, así es el mundo, tejido de tejidos, millonada de tejidos, que nos lleva al tema del comienzo, ¿no? Claro. Al tema ontológico. Claro, lo que pasa es que si tú ves ese documento tiene una página. En esta época yo hablaba con un amigo que actualmente existe, que publicaba en un periódico conocido. Entonces un día conversando me dijo, oye, publiquémoslo en el periódico. Entonces ya, dije, a la semana me aparecí con un documentito, pero me dice, no puede ser todo el libro, pues tienes que hacer una cosa más chica. Me aparecí con un documento de 15 páginas. Oye, me dice, estás loco, ¿no? Tráeme una cosa pues chica. Yo que no entendía me aparecí a los 15 días con un documento de 3 páginas. No, me dice, es imposible, tú quieres agarrar todo el periódico. Máximo una página. Y claro, me demoré creo un mes más y le traje una página. Entonces en ese documentito de una página es una especie de resumen de lo que es lo principal de lo que contiene. Por eso tiene una página y a eso ya lo que le he hecho es hacerlo traduciendo, ¿no? Ahí está traducido a 2 formas de quechua, una forma de aymara, una al francés, ¿no? Pero el sentido del escrito es volver a la idea de que el mundo está vivo. Claro, ese es, o sea, ahí yo pienso que para entender lo que es el mundo de lo que es el mundo andino y también otras culturas, lo básico es entender que el mundo está vivo, que la vida es una cosa permanente. Y segundo, que el mundo es algo de respeto. Y respeto significa el par. La vida se engendra por el par, ¿sí? La consideración al otro. Es un segundo elemento que es consustancial. Y lo tercero es que esas cosas no son pajaritos en el aire, sino son cosas que se pueden y se han concretado en la vida concreta de la gente. Nosotros vivimos actualmente en una hora terrible de la historia. Estamos afrontando la crisis climática, la contaminación ambiental. El tema ecológico está en primer lugar sobre la mesa de todas las discusiones intelectuales. Y tu enfoque es profundamente ecologista, si podemos entenderlo, con el énfasis que le pones al mundo que está vivo. ¿Cuál sería tu lectura de la crisis contemporánea? Hay una crisis porque por alguna razón gran parte de la Tierra se enfermó. Y entonces estamos pasando esa enfermedad y parece que los tiempos de recuperación están llegando, ¿no? O sea, hay un proceso donde vuelven a aparecer las culturas. En el caso nuestro, muy concreto, es que hay un Pachacuti. O sea, es como si el mundo hubiera estado girando en una determinada dirección y ha cambiado el giro, ¿no? Entonces parece que estamos iniciando un proceso de regresar a la salud plena de la vida en la Tierra. A pesar de todo o sea, uno nota pues todas las cosas terribles, porque está enfermo, como cualquier persona que estaba enfermo, pues está tirado en la cama un montón de tiempo, de repente está con una pulmonía o una tuberculosis, tiene medio pulmón todavía, pero eso se recupera. Cuando dices que esto se recupera, me haces pensar en que
El mundo se ha enfermado porque lo hemos tratado como si no tuviera vida, como si fuera un objeto inerte, explotable, Entre otras cosas, sí ha sido así. entre otras cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? Al origen de eso hay un desarraigo. Algunos grupos de hombres fueron desarraigados de su madre, de la tierra. Posiblemente los invadieron y les quitaron sus tierras, ¿no? Y parece que eso es una de las cosas que está en el origen, ¿no? Pierdes, imagínate que te roban a la madre o te expulsan, pues, del territorio donde estás. Esa es la situación, una de las situaciones más duras que puede sufrir cualquier hombre o cualquier humano. Ujú. Hablas de la enfermedad y del mundo, que el mundo que ha sido tratado como si fuera inerte, como si no tuviera vida. Y hablas que en un momento determinado se enfermó el mundo y que ahora estamos volviendo a un nuevo Pachacute. Esto me hace pensar en algunos factores actuales. Y te preguntaría, ¿tú crees que uno de los factores actuales por los cuales se enfermó el mundo es por el abuso de la ciencia y de la tecnología o por la distorsión de la economía dineraria, o sea, del capitalismo, sobre estos dos componentes importantes, la ciencia y la tecnología? ¿Cuál es el factor desequilibrante? ¿El capitalismo que busca manipular las cosas o la ciencia y la tecnología por sí misma? El enfoque que se hace, normalmente se habla de capitalismo, como si fuera un abuso del capital. Lo que hay, ¿no? No es un abuso del capital. Lo que hay es que las personas que están detrás de eso son esas personas que vienen de ese mundo desarraigado. Y ese mundo desarraigado lo que genera, como esa gente, pues, es gente que no tiene cómo satisfacerse. Y el que no tiene cómo satisfacerse se vuelve por naturaleza ambicioso, quiere la de todos. Y lo que tiene el ambicioso detrás es a la codicia. Entonces, este mundo, cuando tú a la economía, que es la manera como administras mejor un país, lo sustituyes por la codicia, que es la manera como tú tomas las cosas de un país, ¿no? Entonces surge esos desarrollos que hay. Y la ciencia, ¿no? Se vuelve perniciosa cuando deja de tener de contacto con la vida, cuando se quiere hacer objetiva, cuando en lugar de ver en todo vida, trata de ver objetos. Entonces es capaz de manipular y hacer cualquier cosa. Es diferente cuando el científico ve que todo está vivo, tratas a cada vivo correctamente, a que lo vayas a tratar como si fuera un obsequio que puedes hacer. Yo me acuerdo mucho, estando acá, yo era estudiante en la universidad, y de repente mandaron a una comunidad a hacer ensayos para ver qué pasaba con las heladas. Y no tuvo mejor idea, uno de los que mandó a hacer el ensayo, que mandar a los alumnos que iban a hacer las pruebas con sopletes para quemar plantas, para imitar lo que podía hacer la helada. A la segunda aplicación que hicieron, los botaron de la comunidad en que estaban en piedra. ¿Cómo ibas a maltratar así a las plantas? Eso es la ciencia. Esa es la ciencia que causa, que hace daño. Entonces el mundo está enfermo por la codicia. No tanto por el capital, sino por la codicia. Claro. Quiere decir que tiene que haber un modo de vivir y un modo de pensar distinto. Ay, tiene que ser así, absolutamente. Eso cuando atacan al gran capital, si somos tanta gente en el mundo, tiene que haber grandes empresas. Y esa gran empresa no tiene que ser negativa, al contrario. Puede ser positiva. Pues tiene. Tiene que Lo ser que positiva. no tiene que ser es codiciosa.
Y no solamente el grande no tiene que ser codicioso, una sola persona no tiene que ser codiciosa. Ese es capaz de hacer más daño que a veces que una empresa grande. En estos momentos el Medio Oriente es un polvorín en el que se juega la paz mundial, incluso la supervivencia de la humanidad si es que se desata lo que, no, que nadie quiere, una guerra de esas proporciones. ¿Tendrías algún pensamiento de la sabiduría andina de preservación de la paz del mundo? Yo tengo, no diría mucha fe, como diría María T. Yo tengo seguridad de que la vida continúa y va a continuar. Se puede enfermar mucho, pero porque la vida es algo permanente, eterno. No hay manera de destruirla. ¿Y en ese futuro está el hombre? Claro. Yo sí pienso que está el hombre. ¿No? Puede ser que alguna especie de organismo ha desaparecido, pero yo sí pienso que está el hombre. No es tan dañino. Tengo una curiosidad. En el mestizaje que hemos conversado, vemos actualmente que el mundo andino es un mundo muy creyente. El hombre andino es un hombre muy religioso. Y sobre el respecto quiero preguntarte, ¿concibes que en la ideología del hombre andino le hace más bien, o más bien lo contrario, el mantenerse en la religión cristiana? Yo pienso que los elementos del cristianismo que han llegado acá hay que eliminarlos. La invasión que vino con la codicia vino con la espada y con la cruz. Esa espada y esa cruz tienen que desaparecer. No el cristianismo. Pero esa espada y esa cruz sí tienen que desaparecer, porque son parte de lo que vino con la codicia. ¿Cómo puedes decir o justificar una iglesia católica en el Perú cuando su primer obispado, el de Tumbes, es un premio por una agresión? Entonces, eso tiene que cambiar. No es el cristianismo que tiene que cambiar, sino lo que ha venido conteniendo. ¿Crees que el Vaticano tiene pendiente una disculpa histórica con América Latina por la conquista? Una inmensa, pero tiene que aprender a pedir disculpas, porque ha mal aprendido. Como dice que tienen que perdonar, pero no devuelve lo que ha robado. Y uno, para disculparse, tiene que volver a devolver. O sea, yo no puedo robarme $1.000 millones y decir, oye, disculpa, y me quedo con los 1.000 millones. Hay que devolver lo que se roba. ¿No? ¿Qué te quedaría? Porque si no fuera así, no seríamos independientes. Claro. ¿Qué conservarías del mensaje de Cristo? La seguridad de que esta vida vale la pena vivirla y de que si es necesario hacer sacrificios, hay que hacerlos hasta dar la vida. Y finalmente, ¿qué siguiente trabajo tuyo debemos esperar? 2. Uno, que es una traducción crítica del Económico de Jenofonte, que tiene mucho valor porque explica cómo hay que cuidar su país y lo que es la economía, no esta economía de esto. Y lo siguiente es ya no algunos saberes del mundo, sino 2 o 3 maneras concretas de saber del mundo. ¿Cómo y qué es el mundo? Que debe salir antes de fin de año. Muchas gracias, Jorge. ¿De qué?